A ver, la inteligencia artificial es una herramienta que de verdad potencia la creatividad o es, en el fondo, una máquina de estandarizarla. Se habla muchísimo de revolución, pero también de amenaza a la originalidad. Es que es la gran pregunta. Hoy vamos a meternos de lleno en esa línea tan fina a través de una historia que la verdad lo resume todo perfectamente. Tenemos aquí una narración de un podcast IA para la próxima generación, que se titula La decisión de Luna. Crear o copiar. Un título ya muy directo. Muy directo. Va sobre una joven artista que se topa de frente con el poder seductor, pero también con los dilemas éticos de la IA generativa. Vale. Y la idea es desgranar este relato para entender todas las capas de este debate. El de la autenticidad, el valor del esfuerzo y, bueno, cómo usar la tecnología sin perdernos por el camino. Vale, vamos a ello. Venga. Quiere publicar un libro ilustrado. Tiene la pasión, tiene las ideas, pero le falta confianza. El gran problema de tantos creadores. Totalmente. Está convencida de que su talento no es suficiente, de que sus dibujos nunca van a estar a la altura. Y ese es el punto de partida clave, fíjate. La historia no arranca con un problema tecnológico, sino con una vulnerabilidad que es muy humana, la inseguridad. El síndrome del impostor, vamos. Exacto. Y es el terreno perfecto para que una solución que parece mágica, pues, eche raíces. Claro, porque es justo entonces cuando descubre una de estas plataformas de IA que crean ilustraciones espectaculares con solo escribir un texto. Y para alguien como Luna, que duda de cada trazo que hace, la promesa de tener un resultado perfecto y además al instante es casi irresistible. Es que es la promesa del atajo definitivo. Es evitarse todo el proceso de aprendizaje, la frustración, los bocetos que tiras a la basura, las horas de práctica. Te saltas todo eso. La IA le ofrece la cima de la montaña sin tener que escalarla. Y claro, pues decide probar. Y lo hace con una instrucción muy de cuento, que es: dibuja a una niña cruzando un puente hacia un bosque mágico. Ajá. En segundos, tiene unas imágenes impecables, preciosas, pero su reacción es compleja. Por un lado, está alucinada, pero por otro, siente una punzada de, no sé, culpa. Sí, es culpa. Y la frase que le viene a la cabeza es demoledora. Piensa, esto se ve increíble, pero no lo hice yo. Es que esa frase lo contiene todo. No dice, esto no es mío, porque la instrucción, técnicamente, fue suya. Cierto. Dice, no lo hice yo. Lo que le duele es la ausencia de proceso, la ausencia de su mano, de su mente, en la creación. La IA no solo ha dibujado la imagen, le ha robado la experiencia de dibujarla. Y ese conflicto, que al principio es algo íntimo, suyo, está a punto de hacerse público. Se complica la cosa. Al día siguiente, en clase, su profesora de arte anuncia un concurso. El tema es muy personal: crear una historia ilustrada que represente quiénes son. Uf. Y aquí la profesora lanza la palabra que lo cambia todo: autenticidad. Una palabra peligrosísima en este contexto. Totalmente. Porque para Luna es como si le hubieran leído la mente. Autenticidad. A pesar de esa advertencia, vuelve a casa y sigue generando imágenes con la IA. Se engancha. Claro, cada vez son mejores, más complejas, pero siente que cada resultado espectacular es un paso que la aleja de sí misma. Se da cuenta de que podría ganar, y fácilmente, pero ¿a qué coste? Pero un momento, ¿es justo poner todo el peso en esa palabra, autenticidad? A ver, a lo largo de la historia los grandes maestros tenían talleres llenos de aprendices que pintaban trozos de sus obras. ¿Es verdad? Los fotógrafos usan Photoshop, los músicos usan sintetizadores. ¿Por qué el uso de la IA se percibe como una traición a la autenticidad de una forma tan visceral? Esa es una pregunta excelente. Quizás la diferencia está en el grado de intervención, ¿no? Un asistente sigue tus instrucciones directas. Photoshop edita tu creación original. Pero aquí la IA asume casi todo el proceso creativo a partir de una idea muy general. ¿Dónde está la frontera? Pues la historia sugiere que la frontera está en la intención y en la conexión personal con la obra. No se trata de rechazar las herramientas, sino de preguntarse si la herramienta te ayuda a expresar tu voz, o si la está reemplazando por completo. Claro. La autenticidad, según este relato, no reside en la pureza de la técnica, sino en que la obra sea un reflejo honesto de la experiencia, de las luchas, de la visión del creador, incluso de sus imperfecciones. La IA le ofrece a Luna una perfección sin historia, sin alma.
Y Luna empieza a sentirlo así, ¿no? Empieza a entender que la tecnología no es mala en sí, sino que el peligro está en el cómo y el por qué la usa. Eso es. Y justo en medio de esa crisis de identidad pasa algo que lo precipita todo, algo que ve en una de las imágenes. El momento de la revelación. Sí, está revisando las ilustraciones del puente y el bosque mágico y nota un detalle minúsculo, casi un error. La sombra de la niña que cruza el puente no se corresponde con su silueta. ¿Cómo? Tiene la forma de otro personaje, uno totalmente distinto. Es como un fantasma, el eco de otra creación que se ha colado en la suya. Vaya detalle. Sutil, pero con unas implicaciones enormes. Para ella es un shock y la lleva a una conclusión que la aterra. La IA no está creando de la nada, Claro. está mezclando, recombinando y quizás copiando. Sin que ella lo sepa, podría estar usando fragmentos del trabajo de otros artistas. La idea de cometer plagio sin quererla paraliza. Ahora bien, siendo un poco escépticos, ¿es una reacción creíble que una simple sombra deformada la lleve a una crisis existencial sobre derechos de autor? ¿O es un recurso narrativo un poco forzado? Entiendo la duda, pero yo creo que no es forzado. Para nada. De hecho, es una metáfora brillante y muy elegante para visualizar uno de los debates más complejos y técnicos sobre la IA generativa. Ah, ¿sí? Sí, sí. Ese fantasma en la sombra representa el problema de los datos de entrenamiento. Estas IAs aprenden analizando miles de millones de imágenes de Internet, muchísimas de ellas protegidas por derechos de autor, extraídas sin permiso de los artistas. O sea que la IA, en su proceso de aprendizaje, puede absorber estilos y elementos concretos y luego replicarlos. Exactamente. La historia lo que hace es simplificar una maraña legal y técnica inmensa en un momento de crisis ética personal que cualquiera pueda entender. Vale, visto así tiene sentido. La sombra le revela a Luna una verdad fundamental. La IA no es una musa mágica, es un archivista increíblemente sofisticado. Su creatividad viene de un océano de creaciones humanas que ya existían. Por lo tanto, Por lo tanto, quien la usa hereda, lo sepa o no, una responsabilidad ética sobre el origen de ese contenido. No puede simplemente pulsar el botón y asumir que el resultado es limpio y tuyo sin más. entendido. Ese descubrimiento es el punto de no retorno para ella. Se acabó el atajo. Y toma una decisión radical. Va a la carpeta de su ordenador y borra todas las imágenes. Uf, qué valiente. Un lienzo en blanco, literal y metafóricamente. Pero no vuelve al punto de partida exacto. No rechaza a la tecnología por completo, que sería la reacción más sencilla. Y aquí es donde la historia da su giro más interesante y yo creo más optimista. Porque su relación con la IA va a cambiar por completo. Decide usarla. Sí, pero no como una fábrica de resultados, sino como una maestra particular. Su nueva instrucción es totalmente diferente. En lugar de pedir una imagen, pide conocimiento. Escribe: explícame cómo dibujar sombras realistas en estilo acuarela. Pasa del dame el pescado al enséñame a pescar. Es un cambio de paradigma total. Y la IA responde, le da tutoriales, le explica los principios de la luz, le muestra ejemplos de técnicas, le desgrana el proceso. Ah, qué bueno. Por primera vez, como dice la historia, no le pide que cree por ella, sino que le enseña a crear. Y si conectamos esto con el panorama general, lo que la historia propone es un modelo de colaboración constructiva. No es una visión ludita de rompamos las máquinas, ¿sabes? No, para nada. Es una redefinición inteligente de su rol. La IA pasa de ser un productor a ser un tutor. Una herramienta para potenciar y acelerar la habilidad humana, no para sustituirla. Es un asistente de aprendizaje personalizado. Ahora, esta solución es muy elegante para la historia, pero llevándola al mundo real, ¿es una solución universal? ¿No corremos el riesgo de que la IA como tutora acabe homogeneizando los estilos? Es una buena pregunta. Si todos aprendemos de la misma IA, que a su vez aprendió de la misma base de datos, ¿no acabaremos todos dibujando, escribiendo o componiendo de una forma parecida? Ese es el gran riesgo a futuro, desde luego. La estandarización es la otra cara de la moneda de la democratización del conocimiento. Sin embargo, la historia sugiere que la IA te da la técnica, los cómo, pero la voz, el qué y el por qué siguen siendo tuyos. Vale. Luna aprende a dibujar sombras, pero las aplica a su historia, a su personaje, que nace de su experiencia. La herramienta es común, pero la aplicación sigue siendo personal.
Al menos ese es el ideal al que deberíamos aspirar. Y a partir de ahí, Luna se sumerge en el proceso creativo de verdad. La historia describe cómo pasa días dibujando, borrando, manchándose las manos, frustrándose y mejorando. El camino largo. El camino largo habla de sus primeros intentos como raros, luego mejores y finalmente, tras mucho esfuerzo, increíbles. Y el libro que crea pues lleva su huella, sus errores superados, su dedicación, su autenticidad. El camino que había intentado evitar al principio. Y es en ese camino donde no solo aprende a dibujar, sino que se encuentra a sí misma. Llega el día del concurso. Entrega su obra que ha titulado El puente hacia mí misma. ¡Qué buen título! Y como es de esperar en una historia con una moraleja tan clara, gana el primer premio. Su profesora, al felicitarla, le dice la frase que cierra el círculo. La autenticidad siempre brilla, incluso cuando dudas de ella. El simbolismo del título es potentísimo. El puente ya no es solo el de la ilustración, ¿no? No, claro. Es una metáfora de su viaje interior. El puente que ella ha tenido que construir para conectar su inseguridad inicial con la confianza que ha ganado a través del esfuerzo. Por eso la verdadera victoria no es el trofeo. No, el premio es casi lo de menos. La victoria fue el proceso. El premio fue la consecuencia de haber encontrado su propia voz y haber confiado en ella. Exacto. El premio valida el resultado, pero ella ya había ganado antes de que dijeran su nombre. Ganó en el momento en que se sintió orgullosa de algo que había hecho con sus propias manos y su propia mente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si extraemos las lecciones de esta pequeña fábula moderna, parece que el mensaje principal es que la IA puede ser una compañera formidable, Sin duda. pero no debe convertirse en un sustituto de nuestra identidad creativa. Y nos ofrece una especie de marco ético muy práctico. Si lo desglosamos, la historia de Luna nos sugiere varias claves. Primero, la transparencia. Ser honestos sobre cómo usamos estas herramientas. Segundo, la colaboración. Integrarla para potenciar nuestras habilidades, no para ocultar nuestras carencias. Y el tercero, que fue el gran descubrimiento de Luna, es la responsabilidad. Usarla de una forma que respete el trabajo de otros artistas, entendiendo que la IA se nutre de su creatividad. Y el último punto, que es más personal y filosófico, es la revalorización del proceso. Valorar el crecimiento que se obtiene de un camino que es, por naturaleza, más lento, más difícil y más imperfecto. Porque la satisfacción no está solo en el resultado, ¿no? No. Como descubre Luna, la satisfacción está en la persona en la que te conviertes mientras luchas por alcanzarlo. Al final, la historia de Luna va sobre ilustración, pero su dilema es universal. Se puede aplicar a la programación, a la investigación, a la estrategia empresarial. A casi cualquier campo. Totalmente. Y eso nos deja con una reflexión final que va mucho más allá del arte. La historia de Luna es una parábola para un futuro que ya está aquí. Sí. Un futuro en el que la IA podrá generar código, informes financieros o planes de marketing impecables en segundos. Y la gran pregunta que nos plantea es, en ese mundo de resultados perfectos e instantáneos, ¿cómo vamos a definir y valorar el esfuerzo, la imperfección deliberada y, sobre todo, la experiencia puramente humana que hay detrás de cualquier creación? ¿Cómo competirá un informe hecho en 3 semanas de trabajo, lleno de matices personales, contra uno perfecto, generado en 30 segundos? Ahí está el verdadero desafío. No es si las máquinas pueden crear, sino qué valor le daremos nosotros a lo que creen los humanos.